Alberto. A continuación tenemos la presentación de Gabriel Feltrán. Bueno, todos sabemos que Gabriel no necesita presentación, como muchos de ustedes. Solo decir que, bueno, Gabriel es profesor investigador de la Universidad Federal de San Carlos en Sao Paulo, ¿no? Y es miembro del Centro de Estudios de la Metrópoli. Tiene pues un conjunto de textos muy importantes sobre temas de frontera, sobre temas de violencia urbana y bueno, pues sus trabajos más recientes sobre temas de robos de autos en Sao Paulo ha sido un texto que está teniendo mucho recepción, y es sobre lo que hoy nos va a hablar Gabriel. En particular, bueno, su tesis, su ponencia se titula La economía de los autos robados en Sao Paulo. Bueno, pues Gabriel, adelante. Gracias, Salvador. Muchas gracias de nuevo, Brigitte, Fren. Es un placer estar entre amigos y conocer a otros investigadores de temas cercanos, ¿no? Entonces, perdón por el portuñol. Y seguimos con los autos, ¿no? Impresionante como las cosas son, los mecanismos son básicamente los mismos que Alberto decía hasta hoy en Brasil, o sea, son cosas muy regulares, ¿no? Bueno, empezamos, esa es una investigación colectiva que estamos a punto de terminar. Ese año estamos intentando escribir un libro sobre eso porque trabajamos en 10 personas por los últimos 4 años intentando estudiar el tema de robo de autos en Brasil, básicamente por 4 o 5 motivos, ¿no? O sea, donde yo hacía trabajo de campo, yo hice trabajo de campo etnográfico en una zona de San Pablo, la zona leste de San Pablo, por muchos años, desde 2005 especialmente, hasta el año pasado. Es una zona con un mercado de reventa de autos muy importante. Entonces yo tenía ganas de hablar sobre eso porque muchos de los jóvenes con quien trabajaba, con quien hacía trayectorias, etcétera, ingresaban en el crimen, empezaban en el mundo del crimen por los autos, no por tráfico de drogas, ¿no? Motos, etcétera. Entonces eso era algo que yo quería reflexionar, pero no tuviera la oportunidad todavía. La segunda cosa es que cuando empezábamos a hablar sobre cómo las economías de Brasil, de América Latina en general, son informales y son muchas cosas ilegales, y que eso era importante, en mi centro de investigación, en el Centro de Estudios de la Metrópoli, a esa hora, siempre decían, no, eso es residual, no es tan importante, no sé qué, y había como ganas del equipo de investigación de hacer una cuantificación, lo que era totalmente imposible para drogas, armas, etcétera, pero sí para autos había muchos datos que nos permitieron saber cuántos autos, cuánto de dinero circulaba, y eso era una otra intención del equipo, ¿no? Otra cosa muy importante, hace 3, 4, 5 años para nosotros cuando empezamos esa investigación, era que nuestros interlocutores hablaban mucho de dinero, la gente con quien trabajábamos, nuestros interlocutores de campo hablaban mucho de dinero, y nuestras investigaciones sobre el mundo del crimen, etcétera, hablaban de otras cosas en general. Nosotros silenciábamos sobre el dinero, ¿no? Hablaban de formas de organización de los grupos criminales, sobre los homicidios, sobre las políticas de seguridad, sobre las moralidades, los códigos de conducta, las políticas producidas por el crimen, relaciones de género, relaciones raciales, etcétera, pero no hablábamos de las condiciones objetivas, ¿no? No hablábamos de la materialidad y del mercado, ¿no? Y eso fue también algo que empezamos después a leer, Simmel y la antropología económica, etcétera. Eso nos ayudó mucho. Y sobre todo la interlocución con Daniel, que está aquí, que desde el principio de esa investigación fue como
orientador, un supervisor para nosotros, porque conocía mucho de esa literatura toda que para nosotros era totalmente desconocida. Y bueno, hace 4 años un proyecto liderado por Vera Teles, un proyecto temático en la Universidad de San Pablo, fue la oportunidad que tuvimos de poner esas cosas a punto de decir, no, vamos a hacer un equipo para investigar eso, empezar a hacer campo específicamente sobre eso, ¿no? Empezamos y luego hay poca literatura sobre autos, hay muchas cosas sobre vivienda, hay muchas cosas sobre comida, sobre cultura material, en muchas cosas, pero sobre autos hay muy poco en ciencias sociales y toda la literatura dice eso. Entonces decimos, no, ese es otro motivo para hablarnos de autos, ¿no? Y bueno, empezamos a ver y desde entonces solo hablamos de eso por 4 años. Quedó como una cosa que ya no soportamos más, todos estamos a punto de cerrar para poder ir a otras partes también, pero fue muy, muy intensivo ese trabajo en equipo por los últimos años, ¿no? Entonces, en términos de método, trabajo mucho como una continuidad de las investigaciones que las personas hacían en nuestro equipo, pero también incluyendo trayectorias de autos, ¿no? O sea, trabajábamos mucho con trayectorias de personas, familias, organizaciones, etcétera, pero ahí leemos la cosa de etnografía de objetos, etcétera, e intentamos seguir los autos. Eso fue el método principal de la investigación, con mucha colaboración interna, pero también de otros grupos de investigación. Yo creo que eso es método también para nosotros. Y pudimos también utilizar los datos de otras investigaciones más viejas, porque yo, por ejemplo, tenía muchas entrevistas y notas de campo, etcétera, con personas que habían robado autos o que tenían tiendas de autopartes o de reventa, etcétera. Entonces, pudimos rememorar muchas de esas cosas más antiguas también. Bueno, eso preparé para Aida, porque para no parecer que somos economicistas, porque decía, no, hay que ver las otras dimensiones, todo. Eso es un poco los temas que trabajamos, ¿no? En equipos. Muchos de los márgenes urbanos, muchas cosas sobre el Estado, trabajamos mucho estética, políticas marginales y sobre todo el PCC en San Pablo, pero eso que decía antes, no hablábamos mucho sobre mercados, empezamos a hacerlo. Una cosa que ya nos llamó la atención desde el principio de la investigación es que el mercado de autos robados no es distinto del mercado de autos oficial, es el mismo, ¿no? O sea, las entradas son distintas, hay una entrada ilegal y una entrada legal, pero se hace normalmente, las tiendas que venden autopartes, etcétera, tienen una gran mayoría de ellas entradas legales e ilegales, pero son oficiales, pagan impuestos, etcétera. Así que empezamos a ver que no había 2 mercados, un mercado ilegal y un mercado más legal. Sí que esos autos, no sabemos si ahí hay cuántos robados, pero probablemente sí hay, o por lo menos piezas y robadas, etcétera. Entonces era algo que ya empezaba a acabar con esa división entre legal y ilegal, porque la división era en el origen, ¿no? La entrada del objeto como mercancía, pero después circulaba normalmente en zonas, en espacios legalizados. Y la segunda cosa es que empezamos a ver que la criminalización era básicamente de los mismos de siempre, o sea, de los jóvenes que viven en favelas, en periferias y que son el perfil típico de las víctimas de homicidio y de encarcelación en Brasil. O sea, ellos eran la puerta de entrada básicamente violenta de los autos, ¿no? Y yo trabajamos con muchas trayectorias, pero esa que puse en el artículo que está en la carpeta es nieto de una interlocutora con quien trabajo hace 15 años. O sea, yo lo veí muy pequeño y creciendo
y su mamá tenía muchas ganas de que no fuera al crimen, etcétera, porque sus hermanos, los hermanos de los tíos de Samuel, estaban muy involucrados con el crimen. Ella quería mucho que ellos no estuvieran en el crimen, pero sí, desde los 14, 15 años empezó por el robo de autos y tráfico de drogas también, el robo de motos sobre todo. Y bueno, Samuel fue detenido hace 2 semanas por la primera vez, pero ya había sufrido un balazo en las espaldas hace 2 años. Se involucró en redes muy fuertes tiene un poco más de edad, eso es todo ficcional, tiene un poco más de edad él, pero es una persona que yo acompañé todo el proceso de crecimiento, de entrada del crimen, etc. Entonces, es un caso que para mí me toca más directamente, ¿no? Y él tiene exactamente el perfil, ¿no?, de las víctimas, y es básicamente la mitad de los autos robados en San Pablo es robada con violencia, ¿no? En portugués tenemos roubo y furto, ¿no? No sé si hay hurto y robo en español con ese sentido también. Robo es con violencia y hurto sin violencia, ¿no? O sea, la mitad de los autos, y es siempre la mitad, hace 15 años, que es más o menos 50%, 50 robos, 50 hurtos en la ciudad de San Pablo. Y el perfil de quien roba, no de quien hurta, pero de quien roba autos es ese perfil. Básicamente son operadores bajos de los mercados ilegales, viviendo en favelas, periferias y básicamente los mercados de tráfico y robo en esa región, ¿no? Bueno, un robo típico que Samuel me contó que hizo, y yo busqué en internet algo parecido, ¿ok? Él me contó que hizo un robo exactamente así, en 4 personas en 2 motos, ¿no? Con 2 armas. Ese es un video de internet que es muy parecido con el robo que él me contó, ¿no? ¿Perdón? Son 4, uno hace directamente la aproximación, ¿no?, armado. La gente se va por allá, quitan las personas del auto, son 2 personas en ese caso, intentan quitar el celular. Mira, ahora va a robar el celular, las otras cosas que tienen, porque son objetos que a veces van a ser más importantes que el auto para el tipo que roba, ¿no? Y se van con las motos y el auto, ¿no? En ese caso, bueno, en ese caso que Samuel me contó, él ganó $1,000, $250, y el auto cuesta $60,000, ¿no? Él ganó 250. Cada uno de los 4 ganó $250 y tuvieron que alquilar 2 armas, $25 cada. O sea, ganó 225, ¿ok? O sea, el celular, la corriente, etcétera, son también muy importantes para complementar las ganancias. Y esos $250 es un ingreso mínimo en Brasil, es un SMIC, es un salario mínimo, ¿no? O sea, un tipo de muy joven, sin escolaridad, etcétera, con muchos problemas de inserción en los mercados laborales, gana en 1 minuto el equivalente al ingreso de su papá o de su mamá, pero es prácticamente nada comparado con el valor del auto, ¿no? Tenemos 500,000 vehículos robados por año en Brasil, más o menos. Eso, desde 2017 baja un poquito. 45% en el estado de San Pablo, que concentra 28% de la flota. Y 63%, eso es un dato de Carolina Grillo y Evandro Cruz, que trabajamos juntos en eso. 63% de la gente que la policía mata en San Pablo, hay en la escena un auto robado, ¿no? Ese es más o menos el organograma del mercado, ¿no? O sea, el auto es robado, pero hay 3 mercados básicamente: desuesaderos,
reventa y frontera para todos los tipos de autos, es muy especializado. O sea, ese tipo de camioneta no va para deshuesaderos normalmente, va para las fronteras, ¿no? O sea, son mucho más robados en situaciones más cerca de frontera que en San Pablo, por ejemplo. En San Pablo se roba mucho más autos pequeños, populares, para autopartes, para deshuesaderos, etc. O sea, eso cambió también, porque cuando empezamos la investigación, mucha gente decía, no, se roban en San Pablo los autos para traer a frontera con Bolivia y Paraguay. Pero después, cuando llegamos allá y veíamos los datos, por ejemplo, en Mato Grosso, crece mucho en los últimos años el robo de camionetas, porque la gente va se conectando con los mercados y va diciendo, no, es más fácil robar allá cerca de la frontera que robar en San Pablo y trasladarle el auto por 2.000 kilómetros y así va. Y nuestro trabajo empezó a ver que sea los autos que son encontrados, o sea, abandonados después de usados en un crimen, por ejemplo, o en un fin de semana o en un mes, después se abandona el auto que se robó, normalmente con violencia, y ese auto viene por medio de las aseguradoras y subastas para esos tres mercados de nuevo. Y cuando no son encontrados, van directamente a los mercados, pero son mercados muy, muy importantes y mucha plata en eso. Tenemos las cifras, los números, todos, es una cosa impresionante. Solo de seguros de autos, solo el mercado de seguros de autos es un tercio, ¿cómo se dice eso? La tercera parte. La tercera parte, un tercio del facturamiento de la Petrobras, para que tengan idea. Solo seguro de autos en Brasil. Bueno, sobre las fronteras legal y ilegal, ¿no? Samuel, después de robar un auto, después de hacer tráfico, donde yo trabajé, las comisiones eran de 35-40% del valor total de la cocaína, de la marihuana y del crack. Se queda con el tipo de menudeo, ¿no? Como Samuel. O sea, si vende 1.000 reales de cocaína en una noche, se queda con 350, 400. Es mucho, ¿no? Es demasiado. Hay muchas formas, hablamos mucho de eso con Daniel también, hay muchas formas de hacer pagos en el tráfico, pero ahí funciona así, las comisiones muy altas, ¿no? Ese dinero de Samuel no va a su familia, porque su mamá no acepta que venga con dinero para la casa, etc. Es muy traumatizada con las relaciones familiares dentro del crimen, ¿no? Pero sí, él va al shopping, no es él, ¿no? Eso también es ficticio, pero un día que estaba con él, un día que fui yo con él al shopping, él compró unas lentes de Oakley, un sándwich Subway y un helado de McDonald's. O sea, una transferencia por consumo, ¿no? Por el consumo del ingreso que obtuvo en el crimen directamente a grandes marcas en este caso. Y paga impuestos, ¿no? Porque en Brasil los impuestos son muy vinculados al consumo, que es una manera de producir desigualdad muy importante, ¿no? O sea, en ese momento yo me quedé pensando que si las comisiones son tan altas y esos niños normalmente consumen mucho, son instados a consumir mucho y esas marcas hacen marketing directamente a ellos. Bueno, una gran parte del dinero del narcotráfico en Brasil circula por consumo directamente a economías globales, ¿no? Una otra frontera que es muy interesante, que empezamos a trabajar y sobre todo Débora trabajó a eso, es la cuestión de las aseguradoras, ¿no? O sea, eso es el proyecto de Porto Seguro, de la más grande aseguradora de Brasil, para una otra sede ahora, ¿no? La cuestión urbana, etc. Pero yo metí 2.000 al año allí, más o menos pensé que era eso, pero fui a mirar de verdad y es 6.000, no 2, que se paga por año para tener su auto asegurado si tú tienes una Hilux en San Pablo.
¿no? Es más o menos 6.000, 3 veces más, pero yo no sabía. Ahora fui a ver. Bueno, a cada 100 asegurados tenemos un auto robado. O sea, para cada robo, la aseguradora gana 200.000, pero la verdad es 600.000, ¿no? No 200. Cuando el auto es robado, ella paga el $60.000 a la persona, a la víctima, ¿no? Y eso va directamente, casi siempre, a la industria automovilística, ¿no? Entonces, eso más o menos un 1% del facturamiento de la industria automovilística en Brasil por año pasa por autos robados que fueron indemnizados. Si la aseguradora puede recuperar la camioneta después de utilizada en un robo, por ejemplo, en San Carlos, donde yo vivo, hubo un asalto muy cinematográfico, ahora hace un año más o menos, cerca de mi casa, que utilizaron una Hilux como esa y quedó allá, ¿no? Se bloquearon la ruta con una camioneta y un camión y se quedó allá. O sea, fue recuperada por la policía, es de la aseguradora. La aseguradora ahora es la dueña del auto, va a una subasta y se vende por 80, 85, 75, 90% del valor. O sea, la aseguradora recupera el dinero por lo menos de la mitad de los autos robados, ¿no? Y como era 2016 y el robo fue 2018, ya había 3 años sido pagados de seguro. O sea, para cada auto robado, solo muy rápido acá, si fuera 2.000, las aseguradoras harían $194.000. O sea, pero es 6.000. El premio que se paga anualmente es 6, o sea, 3 veces más. ¿Ok? Con un auto. Las subastas. Después de las aseguradoras entonces venden en la subasta, ¿cómo se llama? El subastero, la persona que es subastador. El subastador se queda con 5% del valor. En ese caso, $2.400 del precio que yo estaba ya haciendo campo en esa subasta cuando vendieron una Hilux igual. 10 veces el pago de Samuel, ¿no? Nada ilegal. Están totalmente protegidos, no hacen nada ilegal. Están totalmente aislados de toda la violencia, de toda la ilegalidad. Ese tipo abajo es un tipo que es el dueño del más grande subasta en San Pablo. Y son cientos de autos todos los días vendidos en Guarulhos. Ella es senador de la República, no por San Pablo, sino por un estado, Roraima, en el norte del país. Él pagó la campaña de un senador y después entra como suplente. Y la información que tenemos es que 30% del Senado federal en Brasil no tiene un voto siquiera. Son suplentes que están allá. ¿Ok? Entonces, siguiendo la trayectoria de ese tipo, especialmente André, de nuestro equipo que ve, no hay nada ilegal, o sea, no es una denuncia. Pero es inmoral, ¿no? Ganar tanta plata así y se convertir en senador, y toda su acción como senador es para proteger los mercados de subasta, claramente, ¿no? Bueno, para una frontera ilegal, o sea, si la camioneta va a la frontera, ella se convierte de 5 a 7 kilos en la frontera con la Bolivia cuando hicimos campo hace un año. O sea, eso va se convertir en droga y en menudeo en San Pablo eso va más o menos a 80, 90 mil dólares, ¿ok? Una camioneta. Del otro lado de la frontera, muchas camionetas sin placa. Es una especie de importación de autos que Bolivia hace, y hace de tiempos en tiempos amnistía para quien no tiene documentación en los autos, y puedes pagar pagar legalmente para tener la documentación del auto
Eso hablamos con el cónsul de Bolivia que decía, no, sabemos que son autos robados en Brasil, pero al mismo tiempo no tenemos capacidad de control, no sé qué, pero eso va a mejorar. El otro año estamos haciendo un proyecto, etc. Y yo después puse su nombre en el YouTube y había una charla de él 5 años antes que hablaba exactamente el mismo. O sea, es claramente algo que es tolerado y bueno, es parte de las exportaciones de cocaína, de pasta base, por importación de autos, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama? Aprehensiones, ¿cómo es? Incautaciones. Incautaciones, eso que me quería acordar, pero aprehensiones, incautaciones, han aumentado mucho de droga. Claro que la oferta de droga en la América Latina está cada vez más alta. Y bueno, solo un ejemplo de una cosa grande, pero hubo más grandes este año. Y una cantidad de droga como esa implicaría en 10, 15 autos. No es tanto. No es tanto para una ciudad o para un país que roba 500,000 autos todo el año, ¿no? Todos los años. Y para terminar, bueno, yo tuve la oportunidad de vivir en Berlín y Londres los últimos años y intenté conocer un poco los mercados de drogas allá, especialmente en ese parque, Gorlitzer Park en Berlín, donde hicimos investigación, ¿no? Entonces, si un gramo de cocaína se pagaba $3 en Bolivia, cuando hicimos investigación de campo, ahí se vende por $100, un gramo de cocaína, ¿no? Entonces, una ganancia increíble. Muchos grupos de traficantes internacionales hacen tráfico muy explícitamente ahí, sin nada de represión de base, ¿no? No hay violencia vinculada al mercado de drogas. Pero la Hilux, una Hilux puede movimentar de 500 a 700,000 dólares convertida en cocaína y vendida en menudeo en Europa. O sea, son cifras increíbles, ¿no? Que uno, cuando pone la cifra, tenemos la idea de la dimensión de esos mercados, ¿no? Bueno, solo eso, remarcar la reproducción de desigualdades, la selectividad, la violencia que está involucrada en eso, en mercados que hacen senadores de un lado y Samueles y encarcelados y víctimas de violencia en otro lado. Y agradecer mucho al equipo de investigación, Débora, Luana, Janaína, Isabela, André, Greg, Lucas, Juliana y Luis, que trabajaron mucho para que... Y bueno, podríamos hablar de suezaderos, podríamos hablar de reventa, de un montón de otras cosas que ellos trabajaron mucho. Solo hablamos muy rápidamente de esa Hilux. ¿Okay? Muchísimas gracias. Okay.